En fin, es el panorama que hay. Don José Seco, ¿qué tal? Delegado de Educación del sindicato CESIF, Comunidad Valenciana. Buenos días. Hola, buenos días. Inauguras nueva temporada en esta casa. ¿Qué tal? Muy bien, y esperamos que sea una temporada, como mínimo, creemos que intensa. Todo lo que tenemos por delante, ¿eh? Qué barbaridad. Sí, la verdad es que lo comentabas tú anteriormente. Nos fuimos hace 3 semanas con un panorama y volvemos con un panorama mucho más inquietante como mínimo. Y eso en educación es muy grave. Bueno, efectivamente tuvimos aquí un debate, también por ejemplo recuerdo con la, en este caso portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrent, con Amparo Folgado, que a su vez también es, lleva materias en estas competencias educativas en la Federación también Valenciana de Municipios y Provincias. Y he hecho un repaso rápidamente, José, de lo que tenemos encima de la mesa, ¿no? Es decir, yo entiendo las posturas. Vamos a ver, no es una situación fácil para nadie, ¿eh? Esto hay que partir de esta base. Pero nosotros insistíamos en que había que hacer deberes, y tú lo has definido muy bien. 3 semanas es un mundo, pero es que da la impresión o da la sensación de que hay deberes que no se han hecho. A ver, ¿qué visión tenéis ahora mismo en CESIF y cómo veis el panorama de un curso que va a arrancar ya en menos de 2 semanas? Sí, yo desde CESIF lo que queremos trasladar son dos titulares o 2 ideas fundamentales. Una, nosotros hace 3 semanas catalogamos de mejorables y decepcionantes las medidas que había tomado la Consellería de Educación. Y aquí se explicó en el programa con vosotros, porque entendíamos que era mucho mejor hacer muchas más medidas de las que se habían planteado y muchas de las medidas que nosotros habíamos planteado en esas reuniones que la Consellería nos había convocado y que nosotros, como no puede ser de otra manera, habíamos acudido con ese espíritu negociador y de acuerdo que el sindicato CESIF siempre tiene a la hora de trabajar y de mejorar la educación pública valenciana. Y dicho esto, pues no diría desmentir, pero sí matizar. Si el sindicato CESIF, y en este caso yo como portavoz hoy, catalogamos o calificamos, utilizando un símil educativo, como decepcionante esas medidas en conjunto que había tomado la Consellería y por lo tanto mejorables, evidentemente no se puede salir a los medios de comunicación y decir que hay un acuerdo en el plan educativo respecto a cómo se va a iniciar el curso. Ese acuerdo, ellos creo que lo asimilan a esas reuniones que se han hecho y que en el foro educativo, que es un órgano que se planteó posiblemente por esta situación de emergencia sanitaria, pero que evidentemente no es un órgano colegiado de la Administración y que además tampoco las decisiones que ahí se toman, evidentemente, son negociadas, o al menos es el plan en el que se ha hecho. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho planteando cada colectivo, en este caso nosotros como sindicato, nuestras propuestas. No se ha sentado la Consellería a hablar con CESIF para matizar, mejorar o para implementar algunas de las medidas que hemos planteado nosotros, y evidentemente el reunirnos a todos, decir cada uno nuestra opinión y que la Consellería nos diga lo que va a hacer y en muchos casos no tenga en cuenta aportaciones, evidentemente nosotros no lo consideramos a ese formato una negociación y muchísimo menos un acuerdo. Vamos a ver, es evidente, José, que la asistencia presencial es un elemento fundamental, porque esto supone en el desarrollo del ciclo formativo para los chavales, sobre todo para los niños, una evolución dentro de su escala de desarrollo de sociabilidad y, en definitiva, de desarrollar determinadas aptitudes que no se pueden hacer de ninguna de las maneras, porque menos mal que nos queda el contacto humano, ¿no?, a pesar del COVID, que se pudieran hacer de manera telemática. Yo esto lo tengo claro. Pero a partir de aquí, como tú muy bien apuntas, hay que tener claras determinadas directrices. Es decir, cómo, cuándo se va a poder acudir a determinados centros educativos. Hay padres que yo también los entiendo, no quieren llevar a sus hijos al colegio porque consideran que no se dan las condiciones de seguridad. Está claro que, como estamos viendo la evolución de la pandemia, los niños parece que afortunadamente, bueno, pues no tienen esos síntomas del COVID, pero sí que al mismo tiempo son vectores y transmisores. Por tanto, es una preocupación de manera muy relevante, muy importante. Que luego cada centro educativo se apañe como buenamente pueda, también lo tengo claro. Pero insisto, nos vamos a encontrar con un escenario donde los padres van a tener que acudir, no van a saber si dejo a mi hijo 1 metro arriba, 2 metros abajo,
Luego imagino el caos del primer día, la distribución de aulas, cómo vas a distribuir, que tú acordarás o recordarás que lo comentábamos aquí hace 3 semanas, porque claro, los colegios también tienen el espacio físico que tienen, es decir, pueden tener 50.000 aulas para repartir a los chavales. Sobre todo este tema y este problema en secundaria, pues ya también se agrava, porque ya está encima de la mesa esto de vienen unos días sí, otros no. Es decir, y luego ya no hablemos ya del tema de un certificado firmado de que mi hijo no va a acudir al aula con fiebre. Pues hombre, pues esto, si tiene que hacerlo un padre cada día, pues también lo veo complicado. Solo he puesto un ejemplo por encima de la mesa. A todo esto, ¿qué esperáis también de la reunión, por ejemplo, del Gobierno que tiene prevista con las comunidades autónomas para el próximo día 27? Porque esta es otra. Aunque estén delegadas las competencias en materia de educación a las comunidades, pero en fin, es que hay muchas incertidumbres. Claro. Evidentemente, todo lo que comentas son incertidumbres que se generan. En primer lugar, nosotros lo que entendemos como sindicato es que se tienen que tomar todas las medidas para que sea lo más seguro posible la asistencia a los centros educativos. Y eso implica medidas, como hemos comentado en tu programa en alguna ocasión, como el poner el contador a cero, los PCR de saber que al menos los docentes, ninguno de ellos es asintomático y por lo tanto puede contagiar. Sería una buena medida, la hemos planteado desde hace más de 3 meses a la Consellería y no hemos tenido respuesta afirmativa en ese sentido. Luego, queremos personal sanitario en los centros. ¿Por qué? Porque es la mejor figura que tenemos para asegurar el cortar en un momento determinado un posible riesgo de contagio o de cualquier otra incidencia. Y, por tanto, al final lo que necesitamos es que todos esos protocolos que han diseñado los centros en base a unas directrices generales, que no es lo mejor que debería de haber hecho la Consellería, porque tendría que haber hecho esos protocolos a diferentes niveles, como hemos comentado también en alguna ocasión, evidentemente necesitamos que estén revisados, mejorados y avalados por técnicos especialistas en la materia de salud y en el tema sanitario. Y, por lo tanto, a día de hoy eso no lo tenemos. ¿Qué tiene que hacer la Consellería? Pues se tiene que sentar. En primer lugar, como tú bien decías, este jueves tienen una reunión y nosotros, como sindicato CESIF, lo que esperamos es que a nivel nacional el Ministerio tenga un liderazgo. Es decir, necesitamos partir de un acuerdo nacional donde las directrices generales estén marcadas por el Ministerio, que es el que debería de tener los datos más ricos en todas las medidas necesarias, tanto en educación como en sanidad, puesto que los dos ministerios van a tener esa reunión con los consejeros de cada comunidad autónoma, y a partir de esas medidas generales particularizar para mejorar e implementar la seguridad en los centros de cada comunidad autónoma. Tú nos has dejado un titular. Voy a saludar a un buen amigo también de esta casa que tú conoces, que es Fran Corbí. ¿Qué tal? Buenos días, Fran. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Aquí estamos hablando con el amigo José Seco, que sabes que es también un... Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un maestro entre los maestros, igual que tú. Bueno, estamos poniendo encima de la mesa, como has podido escuchar un poquito, porque acabas de incorporarte a este tiempo de análisis, pues los pros y contras de esta incorporación a las aulas, ¿no? Yo me quedo con uno de los primeros titulares que nos ha dejado José Seco, y es esa presencia de ese personal médico dentro de los centros educativos. Aparte del tema de las PCRs, de las pruebas, es decir, ¿con esto os podríais sentir vosotros, en este caso como docentes y los padres, por supuesto, más seguros? Bueno, efectivamente, todas las medidas preventivas se tienen que encaminar a prevenir. El problema está en cuando se está negociando desde hace mucho tiempo, pues si vamos a poneros PCRs o no vamos a poneros PCRs. Evidentemente en la privada, al sector que represento, somos nosotros los que lo autogestionamos todo. Tenemos que dotarnos de medidas, de mascarillas, de distanciamientos, de mamparas, de PCRs, etcétera, etcétera, y por tanto los centros somos responsables, digamos, de hacerlo, y por tanto lo hacemos y lo tenemos que financiar, lo tenemos que aportar, ¿no? Tanto a nuestros trabajadores como a nuestro alumnado. Pero la verdad es que cuando estamos hablando de salud, yo no estaría negociando, y hemos llegado a un punto
en el que es muy confuso a la sociedad. Ayer mismo yo leía las noticias y estaban dividiendo las noticias por autonomías en educación, porque cada situación, cada comunidad autónoma dice algo diferente, unas medidas diferentes, una situación diferente, y eso genera una confusión total a la sociedad. No puede ser, ¿no?, que ayer el titular fuese que el presidente del gobierno estaba ahora pensando en si iba a retrasar. Oye, un gobierno no está para especular, está para ejecutar y para decidir. Y yo creo que estamos por culpa de un tema económico, nada sanitario, porque evidentemente yo creo que todos los trabajadores y todos los funcionarios de la enseñanza pues se sentirían muy cómodos si tuvieran las medidas preventivas y sanitarias que se requieren, punto. Pero es que estamos negociando otras cosas, ¿no? Que es un tema económico con la salud, y eso es peligroso, ¿no? Y eso es lo que se está percibiendo, y lo peor, ¿no? Se está generando mucha confusión en una sociedad. De hecho estaba comentando José precisamente, es decir, la necesidad de que el Ministerio de Educación ejerza esa tutela, por decirlo de alguna forma, porque aunque las comunidades autónomas tengan esas competencias en materia educativa, está claro que Sanidad debe marcar también, lógicamente, las directrices, como muy bien apuntas tú. Es decir, lo que no puede ser es que literalmente cada uno vaya a la suya, José. Claro, aquí no se trata de entrar en unas competencias de unos y de otros. Aquí se trata de trabajar todos juntos para que realmente esto pueda ser controlable. Y digo controlable porque a día de hoy está descontrolado. La tasa que tenemos a nivel de España y evidentemente también en la Comunidad Valenciana, creo recordar que he estado leyendo unos datos de más de 7.800 contagios en el último mes, desde que se cerró el... 20 brotes diarios, 8.000 contagios. Sí, 8.000 contagios, más en o menos agosto, 8.000 en el Pero último... 20 brotes diarios, insisto en este punto también, que es muy importante. Claro. Entonces, en educación es fundamental, y aquí yo creo que a nivel político se deben de dejar apartados intereses tanto económicos, si los hay, como de intereses políticos y de partido, y nos tenemos que poner todos a luchar, porque lo que estamos haciendo es jugarnos el futuro de nuestros hijos en primera instancia y de la comunidad autónoma en particular y del país. Entonces, no tenemos tiempo, llegamos ya tarde y necesitamos hacer todas las inversiones necesarias, porque esto no es un gasto, es una inversión para el futuro de nuestros hijos e hijas, que puedan formarse para poder encontrar, y aquí lo hemos comentado en alguna ocasión, trabajos dignos, y a partir de ahí tenemos que hacer todas las medidas necesarias. Hay otro detalle también importante, Fran, y luego os preguntaré a ambos por el tema online, que sabéis que es un tema que tiene lógicamente mucho recorrido por esta situación y por esta circunstancia, pero yo tengo también otra duda, que seguro que tendrán muchos padres. Es decir, ¿consideráis que el curso pasado, que claro, que como estamos hablando, como decíamos, hace solo 3 semanas, ¿no? Acabó un poquito antes, pero ¿consideráis que el curso pasado, por todo lo que ha pasado, se cerró, digamos, de manera fallida? ¿A qué me refiero con esto? Es decir, a que los alumnos no hayan podido llegar a cubrir, porque yo soy un fiel defensor de que más allá de la nota académica en un momento determinado, creo que lo importante es que al final un alumno, ¿no?, pues haya asimilado lo que vosotros pretendéis, lógicamente, poder aportarle en materia divulgativa, ¿no? ¿Qué sensaciones tenéis? Es decir, ¿pensáis que una parte del alumnado sí que cumplió al menos con lo que es, digamos, el proceso de aprendizaje correspondiente al curso que le tocaba? ¿O pensáis que este nuevo curso va a arrancar con muchas carencias en esos ámbitos divulgativos? Insisto, más allá de la nota académica o el aprobado generalizado que se montó la ministra Cela. A ver, ¿qué sensaciones tenéis? Empieza tú, sí. Hombre, yo debo decir que en general esta experiencia nunca se había dado en este país, y por tanto, siendo sinceros, en general, salvo honrosas excepciones, sí que se ha fallado, porque no se estaba preparado, y es un fallo, podríamos decir, hasta comprensible, ¿no? Lo que no sería comprensible es que este año pasara de nuevo, en los casos en los que hubo, ¿no? José y yo asistimos contigo, José Luis, a varias entrevistas y varios debates en los que analizábamos, ¿no? Yo desde una perspectiva de la situación de la privada, y José desde la pública, y íbamos asistiendo a momentos en los que el personal no tenía disponibilidad de Internet, los alumnos no tenían dispositivos tecnológicos suficientes para poder tal. Entonces, digamos que hubo un retraso
en ponerse en marcha, ¿no? Luego ya pues se puso en general mejor la situación, aunque los profesores tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo poniendo de sus propios recursos, ¿no? Cosa que no es justo. Pero y también hay que decir que la enseñanza online puede ser fantástica a nivel de contenido, pero no tanto, es más complicado a nivel de competencias, ¿no? Que es el siguiente paso que se tendría que desarrollar en la enseñanza digital. Este año afrontamos una situación en la que si tuviéramos que afrontar de nuevo la enseñanza digital, evidentemente ya partimos de una mini experiencia para poderlo hacer mejor. Pero evidentemente la enseñanza presencial se adquieren muchísimas más cosas, competencias y experiencias diferentes a la que es online, y por tanto siempre que no se incorpore la presencial vamos a hablar de que no es suficiente y de que es fallido ese aprendizaje, ¿no? O al menos no totalmente, pero sí parcialmente. Claro, porque yo insisto en este punto, es decir, cuando pasa el tiempo, una vez uno termina su periplo académico, yo siempre he tenido claro que más allá de unas notas estupendas, lo que te queda es tu asimilación de conocimientos, de conceptos, y en el ámbito presencial que estábamos apuntando, lógicamente elementos relacionados con la empatía, sociabilidad, etcétera, es decir, todo lo que conlleva un desarrollo habitual en una persona desde sus primeros años de vida. A ver, don José, ¿cómo lo ve usted? Sí, bueno, yo creo que la experiencia que hemos tenido en el último trimestre prácticamente del curso pasado ha sido, entre comillas, traumática, dado que no estábamos avisados y ocurrió lo que ocurrió. Pero yo hablando, contrastando información con compañeros de muchos centros educativos, creo que mayoritariamente se ha conseguido que los alumnos tengan la mayor parte de la formación que se estaba dispuesto a dar también en presencial. Y también es cierto que hay una parte de ese currículum, de esos contenidos, que evidentemente nos ha llegado, y la propia Administración así lo asevera cuando dice que en el primer trimestre, cosa que nosotros también hemos querido rectificarle a la Administración, diciendo que ese periodo tenía que ser a lo largo de todo el curso 2021, debería de recuperarse por no haberse impartido en el último trimestre. Dicho esto, yo creo que corresponde un reconocimiento al conjunto de alumnado, porque mayoritariamente ha hecho muchísimos esfuerzos, incluso a aquellos que han tenido dificultades y que se les ha provisto muchas veces por interés propio del docente y del propio equipo educativo, y también de la Administración desde el punto de vista público, porque se ha suministrado algunas tablets, etcétera. Ese esfuerzo que ha hecho el alumnado, el esfuerzo que también comentaba mi compañero del profesorado ha sido inmenso, y no quiero dejar de nombrar a las familias. Las familias han sufrido con los alumnos y las alumnas y tanto. Y creo que bien se merecen ese reconocimiento, y solo esperamos que este año, con las medidas que debe tomar la Administración autonómica y también la nacional, ese esfuerzo evidentemente no sea tan grande. Bueno, a partir de aquí también yo insisto en el punto de la formación online. ¿Qué hacemos con la formación online? ¿Cómo lo veis vosotros? Es decir, porque aquí hay dos apuntes importantes. Vamos a ponernos en el peor de los escenarios, porque el COVID lamentablemente sigue avanzando. Fran, retomo la palabra nuevamente contigo. Entonces, yo no sé, es decir, creo francamente que ni podemos parar una autonomía, ni podemos parar un país. Es decir, con la tesitura y con la coyuntura económica que tenemos encima, lo vamos a escuchar dentro de un rato con protagonistas en el ámbito del turismo, de la hostelería, etcétera, porque el panorama, como bien sabéis, es francamente desolador. Entonces, claro, yo pienso, no sé, es decir, cuando uno va a argumentar, digamos, un modelo, ¿no? En este caso de desarrollo educativo, tendría muy en cuenta lo que puede pasar, es decir, contemplar todos los escenarios. Con lo cual, tú has hecho ya, Fran, referencia al tema del ámbito online, pero a partir de aquí hay que ver también cómo se podría aplicar o encajar. A ver qué pensáis vosotros también, porque hay que estar preparados para todas las vertientes, es decir, tanto por hacer un mixto semipresencial como que a lo mejor podría ser, repito, por áreas, ¿no? A nivel de un cierto confinamiento, pero que está claro que no se puede parar el ritmo. Y es que yo no veo ni al gobierno ni a los gobiernos de turno. Por cierto, un aviso para navegantes. La primera vez nos ha podido pillar de imprevisto, y aquí meto a todos nuestros dirigentes, sin excepción, a todos, repito,
Pero no hay excusas para la segunda vez en determinadas cuestiones. Y el que no esté a la altura, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Repito, esto no va de partidos políticos, esto va de ser responsables con la situación y con la sociedad, con el momento que vivimos. Por tanto, ¿cómo podéis, o cómo veis, o cómo pensáis que se puede encajar la formación online? Pues mira, José Luis, yo creo que dentro de unos años, cuando estudiemos algo de historia de lo sucedido ahora, se hablará, antes se hablaba de antes de Cristo y después de Cristo, y ahora hablaremos en el futuro de antes del COVID y después del COVID, ¿no? Y una de las consecuencias de después del COVID que haya surgido en esa revolución social va a ser la enseñanza online. Te tengo que decir que aunque efectivamente las instituciones políticas igual no sean conscientes de toda la preparación que deberían de estar poniendo a disposición, porque es una oportunidad magnífica de instaurar muchísima tecnología existente para la formación y educación, la sociedad sí que lo está haciendo. O sea, y a mí me consta, nosotros trabajamos con universidades, estamos en contacto con las mejores universidades online y tienen muchísima más demanda por parte de la sociedad, pero muchísima más, que quizás pueda ser 6, 10 veces más de lo habitual, para hacer másteres, para hacer grados, para hacer cursos preparatorios. La enseñanza online, por ejemplo, a nivel universitario, se ha desarrollado exponencialmente en estos meses. La gente está ya que quiere hacerlo. Evidentemente, en la etapa de primaria y secundaria, en la etapa de educación obligatoria, yo creo que en el futuro pues se quedará algo mixto, ¿no? Tanto bueno va a ser lo presencial como lo online, porque ¿por qué no, por ejemplo, poder asistir a un alumno con dificultades de aprendizaje en el hogar a través del online? Eso no es, cosa que antes no se hacía. Nosotros, por ejemplo, en mis colegios ya lo estamos organizando, porque es una de las secuelas que se nos han quedado de sabor positivo de lo que nos puede aportar lo online. Con lo cual, lo online viene para quedarse. Este año todos pensarán, presencial o presencial. Evidentemente todos tenemos que hacer un esfuerzo en volver a lo presencial. No, eso está todos. Claro. Las instituciones tienen que fomentarlo, los trabajadores tenemos que quererlo, porque las familias, como decía José, lo merecen, el que volvamos a una situación dentro de lo posible y lo seguro, a la enseñanza presencial, ¿no? Nosotros en los colegios hemos hecho unos esfuerzos tremendos. Yo mismo, en mamparas, por ejemplo, yo ya lo tengo todo preparado. En mis colegios, 40.000 euros en mamparas. Lo tenemos todo dispuesto. Hemos cumplido normativas. Ahora que no me vengan diciendo, ahora vamos a quizás no hacer el curso. No, señores. La familia, las instituciones, los profesionales merecemos hacerlo en las condiciones adecuadas, como se debe hacer, y tenemos que ofrecerlo. Si luego ya las circunstancias son irremediables, evidentemente pues pasaremos a unas soluciones con las que ya tenemos algo más de experiencia, ¿no? Previa, y en las que espero que tanto sobre todo los políticos y las instituciones estén a la altura para poderlo ofrecer, porque ahora ya no vale el no lo sabía, ahora ya lo sabemos, y por tanto tenemos que estar preparados. Por eso lo decía, además tú lo acabas de reflejar muy bien. Está claro que luego la privada pues tiene sus ritmos, la pública tiene los suyos, pero al final, en una tesitura, como lo veo yo, en esta coyuntura creo que en la medida de lo posible debéis ir lo máximo de la mano, porque al final los ritmos educativos yo creo que son muy similares, porque al final esto va también lógicamente a nivel de estratos de edad, ¿no? Y tú acabas de apuntar un detalle, Fran, que me parece tremendamente relevante, que tiene que ver, por ejemplo, has puesto el caso de las mamparas, pero es que yo ahora lo enlazo con José, porque claro, a mí me da la impresión, por la parte que le toca a CESIF, desde el ámbito público, los veo ahora mismo como más encorsetados, y me explicaré por qué, por el guirigay que he montado a nivel precisamente de decisiones políticas. Es decir, el otro día escuché yo, sin ir más lejos, creo que fue en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, que se planteaban, que es que no tenían ordenadores. Señores, ustedes han tenido un mes o mes y medio para adquirir X ordenadores, yo que sé, que se van a utilizar. Estamos hablando de una herramienta del siglo XXI, no estamos hablando, ¿no?, de unas plantas para decorar, como lo veo yo, José. En ese sentido, sentís un poco más encorsetados desde la perspectiva pública, pero lo digo por esto, por el caos, ¿no?, de decisiones políticas, porque claro, las mamparas que ha dicho Fran son fundamentales, o pueden ser muy importantes, y ya no te cuento el tema, por ejemplo, de los ordenadores.
Por lo que comentas, el otro día lo estaba comentando con varios compañeros y le decía, se puede tener miedo a equivocarse, pero no se puede uno equivocar en la inacción. Y la inacción siempre es una equivocación. Entonces, claro que a lo mejor hay tecnologías mejores, o claro que si pactamos con una empresa o con otra, a lo mejor conseguimos mejores precios, por decir un ejemplo. Sí. Pero hay que hacer algo. Entonces, desde marzo estamos viendo los problemas que tenemos de alumnos que no tienen esas tecnologías, profesores que no tienen las conexiones en lo público para conectar con sus alumnos y que han utilizado, como hemos dicho en innumerables ocasiones aquí también, de sus propios bolsillos para poder trabajar. Por tanto, nosotros desde CSIF lo que hemos dicho desde el primer día es hagan ustedes acuerdos estratégicos. Y aquí vendría también un poco esa visión no tan localista y sí mucho más general. Claro. Oiga, si a nivel nacional, en coordinación con las comunidades autónomas, se llegaran a acuerdos con grandes empresas tecnológicas, sería mucho más sencillo. No habrían 17 comunidades peleando por un acuerdo y, por lo tanto, podríamos hacer esa marca España que tanto se hablaba antes y que ahora creo recordar que han cambiado el nombre. Pero bueno, en definitiva, tenemos que trabajar todos para conseguir los máximos rendimientos posibles. Y respecto al tema de encorsetar, yo lo he dicho en algunas reuniones en la Consellería de Educación. Lo que no puede ser es que el presupuesto sea un problema, porque el presupuesto, si no lo hay, se tiene que buscar. En educación, en tema social y en otros que son fundamentales para nuestro estado de bienestar. Y, por tanto, en educación lo que tenemos que hacer es, sí, como bien decía el compañero, en un momento determinado la formación online ha venido para quedarse, pues evidentemente la vamos a compaginar en mayor o menor medida dependiendo de la situación, en este caso de pandemia, que podamos tener. Y dicho esto, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es tener a los docentes preparados para ello. Claro que se han hecho cursos, etcétera, pero lo que no puede ser es que un profesor siga teniendo una ratio elevada. Nosotros desde CSIF hemos abogado por una ratio de 15 alumnos. ¿Por qué? Porque en el peor de los escenarios, si al final tenemos que hacer toda la formación online, es mucho más fácil poder ayudar a 15 alumnos por aula. Pensemos que un docente no tiene únicamente un grupo, sino que tiene varios, que si tiene a 25 tiene a 30. Y por tanto, evidentemente, ese número de contrataciones, que por cierto son menos de 4.000 en lo público, porque el número evidentemente crecía cuando se añadían los docentes que se iban a contratar de más para lo privado concertado. Por lo tanto, esos menos de 4.000 docentes que la Consellería ha anunciado que se van a contratar y que la media que habían calculado era 1 por centro educativo público, evidentemente es insuficiente para poder abordar, en todo caso con las mayores garantías, esa formación tanto presencial como online que se pueda producir dependiendo de la situación sanitaria en la que nos encontremos. Bueno, tengo que decir que mi buen amigo José Luis Morales, periodista y también, por cierto, en este caso, profesor, y bueno, me gustaría que entrara en el programa. Me dice, me gustaría entrar porque me ha dejado aquí una serie de comentarios en relación, por ejemplo, nos dice que la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes porque se ha quedado sin dinero, pero que sí que ha habido acuerdos en el ámbito también de la Comunidad Valenciana. A mí me encantaría, lo que pasa es que tengo ya 4 minutos, pero mi amigo Morales, desde aquí le transmito que otro día lo invitamos, junto con Fran, junto con José, porque prometemos en este programa, en esta casa, debatir ampliamente este tema, O sea, porque a todo esto, Fran, si no pasa nada raro, ¿no? También tendréis Educaacción ya para ponerlo en marcha próximamente. Estamos ya trabajando en ello. Estáis trabajando en ello. La experiencia fue brutal en la primera temporada, con los invitados, tuvimos exministras, tuvimos secretarios autonómicos, secretarios de Estado, tuvimos gente de sindicatos, San José Seco mismo estuvo también invitado y tal, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa en la que seguro que muy pronto empezamos. Muy bien, simplemente un detalle para finalizar contigo, respecto a este tema, por ejemplo, que apuntaba José también, que es muy interesante, el número también de alumnos por aula, que me parece uno de los grandes quebraderos de cabeza que hay ahora mismo. ¿Cómo se puede hacer? Es decir, ¿se pueden diversificar las aulas? Depende del espacio de cada centro educativo, porque yo no veo, es una opinión personal, es decir, no veo que un alumno vaya un día sí y otro día no. Yo esto me parece muy surrealista. Te pido brevedad porque se nos acaba el tiempo. Para cerrar ya contigo, Fran. Pero pues la
La verdad es que es difícil porque son circunstancias diferentes en cada centro, ¿no? Todos los centros son diferentes, todos los centros tienen tamaños. Nosotros en la privada te puedo confirmar que sí que lo hemos preparado, que sí que hemos organizado y ha sido a base de inversión tanto en recursos personales y materiales. Allá donde hemos tenido que dividir los grupos con un máximo de 20 y el grupo era superior, pues hemos contratado más personal y hemos equipado espacios docentes nuevos. No es fácil y cada circunstancia es diferente, pero evidentemente la clave está en la inversión y en la implicación en hacerlo. Y nosotros sí que estamos preparados. Muy bien. Un fuerte abrazo, cuídate. Hasta la próxima. Hasta luego. Venga, hasta ahora, adiós. José, a este respecto, el tema también del reparto, ¿no? En las aulas de alumnos. Cuéntanos, a ver, ¿tú cómo lo ves? Tenemos ahí la llamada que se nos ha quedado. Venga, dime. Sí, bien, nosotros hemos pedido, como recomienda la OMS, entre 15 y 20. Evidentemente, somos partidarios de 15 y podemos negociar. Entonces, evidentemente, queremos con esa medida, atender mejor a ese alumnado que, por lo que decíamos antes, va a requerir de ese apoyo complementario debido a esas carencias que vivimos el curso pasado, y que no podemos perder la carrera. Yo el otro día con varios padres se lo comentaba. Pensar que nuestros hijos, nuestras hijas están en una carrera. Esa carrera no solamente lo hacen los niños valencianos y las niñas, no solamente lo hacen los españoles, lo están haciendo todos los países. Y por tanto tenemos que ser muy ambiciosos en el buen sentido de la palabra para que nuestro alumnado sea capaz de tener la mejor formación, sobre todo en competencias, saber hacer las cosas, entender por qué se tienen que hacer y buscar herramientas para poderlas hacer. Y ahí entra muchísimo la online, fundamentalmente también la presencial, que es lo que defendemos también. Y por tanto necesitamos que las administraciones se quiten esos límites presupuestarios, esos límites de si una propuesta la hace un lado u otro. Aquí todas las propuestas pueden sumar siempre y cuando sea para ganar esa carrera, para que sea la formación de nuestro alumnado la mejor, para que puedan ser los mejores preparados, porque el mundo nos lo va a pedir. Bueno, pues insisto, aquí nuestro amigo Morales también nos dice que no se puede bajar ratio porque habría que duplicar. Claro, este es un problema que estamos ahora mismo comentando, que no hay dinero y que en concertada puede haber aulas de hasta 35. Entonces, bueno, no sé, son muchas posturas. Yo 35 veo mucha gente en un aula, no sé, ¿cómo lo ves tú? A ver, que nos queda un minutito, rápido. Claro, a ver, el hecho de que la Administración en alguna ocasión nos ha comentado a CESIF en las reuniones que no había presupuesto no nos sirve como excusa, lo buscamos, no hay ningún problema, vamos a buscarlo. Sea de Europa, sea del gobierno central, de quien sea. Vamos a buscarlo porque es una inversión, no es un gasto. Y luego, por otro lado, yo pongo el ejemplo que creo que todos los oyentes lo pueden entender. Y es, oiga, si los ayuntamientos eran buenos para construir, son buenos para buscar espacios seguros para poder impartir. Muy buen título.